Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley del Efecto. Desde la cabina nos encontramos con Jessica y nuestra querida invitada, una mujer multifacética. Ya le vamos a comentar más adelante por qué. Su nombre es Yanira Calderón, o Yani, como yo le digo de cariño. Bienvenida, Yani. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo se siente de estar en nuestra casa? Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que estamos muy entusiasmados de poder ampliar este tema que creo que a todos les interesa. Sí. Fíjese que con Jessica lo platicábamos y en este sentido que estamos hablando acerca de nutrición o de profesionales en esta área, se tiende a pensar que las nutricionistas en este caso, porque sabemos que también hay hombres, únicamente pueden desempeñarse en el ámbito clínico o en un consultorio. Pero usted como especialista en el área de salud pública, pues nos demuestra que esto no es así. Entonces, este día queremos ampliar un poco más acerca de cómo se desarrolla un nutricionista en esta área y cuál es el rol importante que desarrolla a nivel de salud de colectividades, pues. Sí, yo creo que algo que es importante, la nutricionista o el nutricionista en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos pasando, es un profesional especializado que es importante para poder avanzar en estos desafíos que tenemos. Y quizás yo hablo de desafíos en este tema que ahora tenemos todo este tema de la malnutrición, en el caso de sobrepeso, obesidad y también todas las deficiencias que ahora están pasando. Y lo otro es también, yo siempre hablo de este desafío que tuvimos hace 5 años, ¿verdad? Con el tema del COVID, como también el tema nutricional y de alimentación ha sido fundamental. Entonces, por eso yo creo que el especialista, porque yo así le llamo especialista en nutrición, no nutricionista o el nutricionista, sino que este profesional que tiene diferentes áreas de desarrollo, ¿verdad? En su mayoría, o lo que conocemos a veces es las nutricionistas o los nutricionistas que están en clínica, ¿verdad? Pero también hay nutricionistas que están desarrollando otros papeles, se están desarrollando en otras áreas, que también es fundamental, no solo para hacer la promoción de la salud, sino que para toda la prevención de enfermedades a nivel de la población. Y yo creo que algo que es importante es hacer como esa diferenciación. La clínica definitivamente es algo muy individualizado que sí, digamos, requiere una atención de tú a tú. Exacto, de tú a tú, pero sobre todo una indagación más especializada también, porque va a indagar cosas del paciente que tienen que ver más con su entorno también, con sus prácticas, hábitos y otros elementos importantes para poder diagnosticar. Pero en este caso de la salud pública, sí se tiene que ver sobre todo otros determinantes de la salud para poder realmente orientar todo este tema también educativo, pero también cómo desarrollar políticas públicas que impacten también a toda la población. Y la nutricionista también tiene otras áreas. En este caso, también hay nutricionistas que se desempeñan en el tema académico, ¿verdad? Que también abordan diferentes... investigación. Exacto, que también eso es un elemento tan importante, el tema investigativo y sobre todo a nivel también comunitario. Y también hay otros nutricionistas que también se desempeñan a nivel hospitalario. Entonces, son diferentes áreas. Y yo siempre veo como todas las especialidades como un complemento. O sea, en realidad es así como hacer ese match entre que la nutricionista de salud pública aborda todo lo preventivo y poblacional y la nutricionista clínica ve un enfoque más individual y también sí de prevención de enfermedades, pero también la otra cara, que es el tema de dar un abordaje especializado para alguna enfermedad. Depurativo. Exacto, que no se puede hacer en esta otra área. Entonces, yo creo que eso es importante, que por lo menos la nutricionista de salud pública no puede ver todo este tema en específico de enfermedades. Sí puede prevenir o dar elementos para, por ejemplo, prevenir la diabetes a través de la alimentación saludable y todo el tema educativo.
Y el nutricionista clínico ya da algo más específico para el abordaje nutricional y también de plan dietético, en este caso para la persona que en este momento tiene diabetes. Está consultando. Y eso era justo lo que conversábamos con Jessica, una diferenciación bien práctica de un nutricionista, o en este caso retomando, especialista en nutrición, clínico y salud pública, es eso. ¿Cuál es tu población a atender o en este caso el individuo? En el área clínica y a nivel de salud pública es el colectivo o la comunidad. Entonces, por tanto, el enfoque es distinto, pero el objetivo es el mismo. Exacto. El bienestar. El bienestar, la salud de la población. De la población. Y que también creo que a veces no se toma en cuenta porque yo creo que tenemos este sesgo. El nutricionista clínico es como, ahí lo dejamos la mayoría de la población. Te encasilla en... Sí, porque es como lo más quizás evidente o lo más conocido o lo que más ahorita en día sobresale, ¿no? Pero lo que me gusta, Yani, es lo que está diciendo, que hay un complemento en las distintas áreas. Yo siempre suelo decir, la investigación es un área que muchas veces no le tomamos tanta importancia quizás, pero es que desde ahí parte una serie de información, investigación, de evidencia, de contraste para poder venir y que tanto se pueda crear, me imagino, una política basada en lo que ya se investigó y después de eso también empezarlo a reducir hasta que llegue a algo más idiosincrático, ¿no? Uno a uno, esa parte de uno a uno. Entonces es como una cadenita y cada eslabón de esa cadena es sumamente importante, no es solo una parte. Y yo creo que es bien importante darle como visibilidad a la nutrición, porque también a veces yo diría, bueno, estudiar nutrición para ser nutricionista clínica quizás no, porque es como lo evidente, pero están todas estas áreas y que son relevantes. Claro, son relevantes y yo creo que es importante, así como decía, es este tema de visibilizar que hay gente atrás, ¿verdad? Porque también podemos hablar de que todo este equipo, porque nosotros hablamos también de equipos multidisciplinarios que están probablemente en campo, porque generalmente las nutricionistas de salud pública generalmente están en campo. Y yo hablo no simplemente del tema de San Salvador, ¿verdad? En este caso, sino a nivel territorial. No, hay programas también comunitarios que también hay una intervención importante. Entonces, cómo visibilizar también todos estos temas y, digamos, cómo también estos recursos humanos también juegan un rol importante en hacer estas campañas educativas o estas estrategias educativas para, yo no le llamo en este caso de combatir, sino que para promover en este caso la salud y nutrición de la población. Porque sí sabemos que todos estos desafíos que tenemos a nivel mundial con el tema de las enfermedades crónicas, en este caso no transmisibles, hablamos de diabetes, ¿verdad? Hipertensión, pero ahora con este tema de la malnutrición, no solamente se puede abordar con un énfasis clínico, sino que también tiene que abordarse con un tema educativo. Y ahí es donde todo ese tema de las nutricionistas que están viendo cómo es el comportamiento de la población, cómo son los hábitos de la población, cuáles son esas prácticas que realmente llevan a ese comportamiento de pronto orientado a esa práctica, porque a mí yo soy en lo personal de decir que esto es bueno, esto es malo, no, sino que esa práctica que hace que a las personas les haga enfermar o no, entonces todo eso se indaga. Lo refuerza. Ajá. Exacto, lo refuerza, se indaga sí o sí en todo el esfuerzo que hacen las y los nutricionistas a nivel comunitario o de programas. Lo otro quizás que yo lo veo también importante es de que todo el tema de investigación para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones es realmente importante y que se vean también esta investigación también bien integral. Por eso les decía, hoy se han aumentado todos los casos, todo ese tema de la malnutrición. Entonces, ¿a dónde está, digamos, la respuesta que va a dar en este caso la ciencia y sobre todo todos los profesionales que estamos promoviendo en este caso la nutrición y la salud? Perdón que le interrumpa, pero me surge, hablamos del término de malnutrición. Si pudiéramos como especificarlo, porque a mí me resulta amplio el término malnutrición, pero si lo pudiéramos como especificar, ¿a qué nos estamos refiriendo?
realmente. Ya, la malnutrición, hablábamos solo de desnutrición, en este caso Exacto. que es por la deficiencia de nutrientes, Sí. pero ahora tenemos que hablar por el exceso de nutrientes. O la triple carga. Exacto, o la triple carga. En este caso es desnutrición, no solamente infantil, sino que también hay desnutrición de adulto. Y lo otro también el tema de deficiencia de micronutrientes. En este caso hablamos de anemia. En este caso hablamos también hoy que ya se vio también por el tema del COVID, este tema de deficiencia de vitamina D. Entonces, y ya es como que queda todo más evidente, exacto. ¿verdad? Que antes estaba ahí, seguramente, no lo sabemos, exacto. pero que ahorita sí es como evidente que esto está pasando en la población. Exacto. Y tenemos esta otra cara que es el tema del sobrepeso y obesidad. Todas las enfermedades ¿cómo se llama? Asociadas, ¿verdad? Entonces por eso es que se llama malnutrición. Ya no se llama solamente desnutrición, ¿verdad? Sino que es un término que engloba todas estas manifestaciones. Sí, porque yo creo que es muy común escuchar todavía, ¿verdad? Está desnutrido, pero esa forma de simplificarlo quizás, pero no, este término abarca todos estos factores. Y de hecho que pueden coexistir en un mismo individuo o en una misma población, porque al hablar en este caso de malnutrición por exceso, le vamos a decir que es sobrepeso u obesidad, en estas personas en ocasiones pueden existir deficiencias de micronutrientes, es decir, anemia, falta de vitamina D o alguna otra alteración a este nivel, y muchas veces la gente puede decir o se tiene como la concepción, ¿vea? Y eso lo conversamos, ¿te acuerdas en algún episodio? Que muchas veces se quiere determinar la salud a través del peso y realmente eso no se puede hacer así. Entonces se puede asociar a una determinada forma física a estados de enfermedad y otras a estados de salud. Pero en este caso es decir, bueno, pero esta persona está comiendo bien, se alimenta de esta manera. No creo que tenga ninguna deficiencia y sí se presenta estas deficiencias. Entonces, estas problemáticas no se presentan de manera aislada, sino que pueden combinarse. Y esos creo yo que son los desafíos de los que también Yanni nos comentaba, que es a nivel global. Claro, en algunos países puede verse más acentuada una problemática que otra, pero finalmente sí es una situación generalizada. Me llama mucho la atención que después del COVID resultaran estos datos, pero sí es importante como estas campañas en función de la prevención que usted mencionaba, ¿no? Para poder acceder a que tengamos esa información para ir. Sí, y yo creo que por eso la importancia de estos espacios, fíjate, que pueden sensibilizar a la población acerca de cómo puedes mejorar tus hábitos, porque eso es algo que tú puedes ver, por ejemplo, en alguna reunión o con tus pares. Lastimosamente el acceso a alimentos ultraprocesados es lo más disponible. Exacto, es lo más disponible. Y ya que tú lo mencionabas en el contexto COVID, a todos a nivel regional, a nivel mundial, sus hábitos cambiaron. Sí, porque el confinamiento te obligaba a utilizar alimentos ya listos para consumo o que estaban disponibles con una serie de conservantes elevados, porque pues sí, son cosas que te van a durar años. Y yo recuerdo que vas a hacer la compra y pues si no quería salir a hacer otra compra, ¿verdad? O sea, realmente era como ciertos productos que yo me llevo para no tener que volver a salir otra vez a exponerme. ¿Y cuáles eran las características? Sí, enlatados. Tenían que estar empaquetados. Empaquetados. También. Ajá. Y probablemente sí. Yo creo que no se vio exactamente las etiquetas nutricionales en ese momento, sino que estuvieran cerrados más por el tema de la contaminación. Pero quizás de manera general, yo creo que si vemos como un diagnóstico para todo, en este caso se pone el ejemplo del COVID, pero hay también otras enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y sí, definitivamente nuestra población, y yo creo que es un problema regional y mundial de que la alimentación ha cambiado. Entonces hay un elevado consumo de alimentos ultraprocesados, la gente ya no come en casa, sí. eso se están perdiendo las prácticas. Exacto, culturales y también familiares. También tenemos este reto que la gente también tiene poca actividad física, probablemente se diga esto no tiene que ver
pero sí tiene que ver también con el tema nutricional, ¿verdad? También todo este tema de hábitos también, ¿cómo se llama? Alimentarios, y también sobre todo... o del estilo de vida. Del estilo de vida, ajá. Entonces todo eso realmente es generalizado y es así que ¿cómo se da respuesta a esto? Definitivamente la mayor respuesta a todo eso es el tema educativo, el tema de educación alimentaria y nutricional, que yo les digo que solo sí lo pueden hacer los recursos especializados en nutrición con una mirada también integral de otras áreas, porque ya sabemos que todo este tema es multisectorial y también de manera integral para poder abordarlo. Y hablamos sí o sí del tema de hábitos alimentarios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese desafío que podemos decir, mire, aliméntese de productos frescos, de locales, pero como también, por ejemplo. Exacto. Esta sopa que me... Exacto, pero no tenemos acceso en este caso a la compra de alimentos frescos, o digamos en este caso no hay suficiente producción de alimentos. Entonces todos esos desafíos también, o ahora que realmente tenemos este desafío grande es el tema de marketing, el tema de consumo fuerte de alimentos Pero procesados. yo creo que aquí hay una respuesta muy, muy hábil, muy importante que debemos destacar, porque hablábamos acerca de los alimentos ultraprocesados y cómo estos se venden de manera masiva, porque sí, detrás hay una estrategia fuerte, los colores, lo que te dicen que el sabor, y voy a hacer un paréntesis, claro, los ingredientes que contienen estos productos y los conservantes producen una estimulación sensorial alta. Es decir, hay un ingrediente que se llama glutamato monosódico, que está presente en muchas golosinas. Entonces eso intensifica el sabor del producto. Por lo tanto, tu paladar se adapta a ese estímulo y ya si tú probas alguna otra cosa menos procesada, te va a saber insípido. Entonces es como, no me gusta. Porque lo estás comparando versus... Exacto, versus lo natural. Sí, correcto, sí. Pero se pierde de vista que aún en lo natural contás con ingredientes que tienen un sabor intenso, agradable, que puede generar esa sensación placentera también. Y por ello me gustaría hacer el paréntesis. Aquí tenemos una mesa exquisita. Y de colores. Y colorida. Sí. Con productos sensatos. Por eso mencionamos en un inicio que Yani es una mujer multifacética. Ella es quien está detrás de esta marca natural, libre de conservantes, y por eso yo dije hace un momento, o sea, esta es una respuesta a esta situación que se presenta, porque es eso, o sea, el estilo de vida actual es tan acelerado que a veces no tenés tiempo ni de cocinar o de buscar alternativas más adecuadas, pero entonces aquí tenemos una opción. Una alternativa. Ajá. Sí. Y si no hablo en este episodio, lo siento, pero es que estoy aquí con una sopa que me ha atrapado. ¿Y de qué es tu sopa? ¿De qué ella? Cuéntenos usted. Tiene el nombre de Raíces en Armonía, y esta se hizo especialmente porque tiene esa mezcla de los alimentos que son raíces, o sea, vienen de una producción de raíz. En este caso lleva jengibre, lleva zanahoria, lleva papa. Esas son sus principales. También lleva zucchini, solo para darle en este caso esa consistencia cremosa. Entonces, deliciosa. Y tiene un toque también de coco para que pueda de alguna manera reconfortar y dar eso. Pero el jengibre, ¿cómo se queda en el paladar? Eso es lo que a mí me da... Porque muchas personas a lo mejor el jengibre no es como que lo van a consumir o piensen que... No, ¿verdad? Pero y sabes sopa, que el jengibre intensifica el sabor. Pero claro, es que eso se siente rico porque se siente suave, pero ahí está, no es molesto, sino que es ese saborcito rico. Claro, y reconforta, es una sensación interesante también en el estómago y también con olores, estimulando también todos los sentidos. ¿Cómo se le ocurrió? Cuéntenos, yo estoy intrigada porque sí, definitivamente tenía que ser un producto que venga de una nutricionista. Realmente yo creo que no podría ser distinto, pero ¿cómo se le ocurrió, Yani? Yo creo que, miren, algo que creo que es importante es, yo tenía una responsabilidad también con mi salud, ¿verdad? Yo tenía como varias alergias también al gluten, al lácteo, pero también
un compromiso importante de tomar mis decisiones en el caso de comer saludable en la semana, ¿verdad? Con horarios a veces de más de 12 horas. Entonces uno llegaba a la casa y no podía tener alimentos como solo para calentar, o a veces tenía muchas opciones también de comida rápida. Entonces a mí sí me gusta cocinar. Y esa es una ventaja. Desde ahí ya tiene de ganar. Y yo tenía nutricionista y le gusta cocinar, vamos ganando. Sí, entonces yo tenía esa motivación de que yo tenía que dejar también comida preparada desde el domingo. Entonces también me gusta variar los sabores. Yo soy una persona que de tiene... los sentidos. Exacto, que me encanta este tema de variar y sentir los olores y de todos los alimentos. Entonces era así que yo empecé a preparar una comida diferente para cada día, pero específicamente para cenas. Estas sopitas fueron ideadas para la cena liviana. Es el tema más comprometedor, el tiempo de comida más comprometedor para la mayoría de personas. Exacto. Porque estás cansado. Exacto. Justo. Y lo menos que querés llegar es a cocinar. O sea, a mí me gusta mucho que una colega solía decir, cuando tú ves a una persona comprando en la noche, a lo mejor en cualquier momento diría yo, hay comida rápida, es que a veces lo que está comprando es tiempo, claro, es descanso, es correcto, querer llegar y decir, no, yo ahorita lo menos que tengo es tiempo, ganitas y tiempo para cocinar. Yo me como esto y me voy a descansar. Entonces es como todos esos factores. Claro, entonces con esa razón fue que se hacían todas las sopitas para cada día. Y así se fue como promoviendo entre grupo de amigas. Mira, la Yani hace sopitas, probala. Entonces probalas. Mira, haceme también para la semana. Y así se fue como promoviendo hasta que se dijo, bueno, mejor envasémosla. Siempre también mi enfoque ha sido un tema más ecológico. También yo hacía mercado local. Eso me encanta también, hacer un mercado cercano, ¿verdad? Que venga de productor y que sepa yo de dónde vienen. Eso sí, la gente también lo puede garantizar, que tenemos productores, en este caso de Chalatenango, de locales que se hacen y vienen en ese envaso de vidrio. Y bueno, con mis amigas lográbamos hacer un kit de retorno. Ellas llevaban un día todos los envases y tomaba un poco más de tiempo, pero llegaban, volvían. Exacto, y después se refilaban y así se estaba esa dinámica hasta que se logró en este caso buscar una iniciativa más específica de poder envasarlas, de poder llegar al vacío en envases de vidrio y que no duran como los alimentos ultraprocesados porque son sin aditivos, sin colorantes, sin preservantes, pero que pueden garantizar de alguna manera el sabor, el olor y los nutrientes de cada una de las sopitas. Es que eso, porque por ejemplo para mí, que se vea bien, que tenga buen sabor y la textura, y esta sopa está así. O sea, eso es lo que me ha impresionado, que la ves, no es como, ay, pero es que se ve feita, ¿verdad? No, sino que la ves y es como, ay, quiero probarla. O sea, ese factor me parece integrar todo esto en un producto, me parece bastante sorprendente, pero es posible. Es posible. Tenemos una sopa de sensato, sí. Ajá. ¿Y cómo surgió ese nombre? Porque a mí sensato lo escucho y es como bienestar, es cuidado. Siento que son tantas cosas con ese nombre que es completamente apropiado, sensato. Claro. Sí, y es sensato con Z para que todos puedan también como diferenciar. Diferenciar. Sí, es con Z, no es con S. Ajá. Entonces, más que todo es eso, haciendo como esa investigación con las amigas, es qué te hace sentir sensato. ¿Qué evoca sensato? Entonces todos decían, realmente es un tema de cuido, es como la sopa que me hacía mi mamá cuando yo estaba enferma, entonces reconforta, sentimos que nos sentimos cuidado, bienestar, siento que me estoy nutriendo. Entonces al final es también como tener un espacio, ¿verdad? De poder, en este caso, también el espacio de la alimentación, que es fundamental para todos y todas, y sobre todo con ese lema que yo siempre le digo, cuidar el cuerpo y el alma también, porque la alimentación es eso también, ese tema de sentimientos. Y ya uno cuando come una sopita es así de que vas bien a la cama, te sentís no lleno, sino que te sentís en este caso
Satisfecho, reconfortado. Ajá. Y de hecho ahorita que lo estaba diciendo me acordó a mi hijo que justo cuando se enferma es como, creo que necesito una sopita. O sea, esa sensación de eso me va a ayudar a sentirme bien. Entonces es completamente razonable. Asociamos la sopita con el bienestar. Sí. Pero sobre todo lo que me gusta es la palabra que sí, nutrientes, que creo yo que a veces vemos un producto y nos vamos más por estas etiquetas de, bueno, es un producto entre comillas, voy a decir saludable, pero no vemos si realmente tiene o no los nutrientes que podríamos considerar. Entonces, que diga Yani que tiene que estos elementos nutrientes, que son productos hechos por manos salvadoreñas, qué bonito. Uh-huh. Eso también creo yo que es lo importante de un producto cuando lo tenemos, ¿no? Ver que cumpla y que realmente sea lo que nos está ofreciendo, ¿no? Que sea tal cual. Sí, no, y lo otro es que yo creo que también pueden confiar, es otra alternativa también de comer vegetales, tener esa cantidad de fibras que a veces no tenemos en el día porque o se nos olvidó comer o no complementamos lo suficiente en el almuerzo, en el desayuno. Entonces aquí se tiene una cantidad importante de fibra, de micronutrientes también, vitamina A, que es importante ahora para... Y yo siempre les decía potenciar también todo lo que viene, en este caso como los fitonutrientes, en este caso el licopeno. Que estos están asociados a la prevención de algunas enfermedades crónicas o sobre todo cáncer. Porque tienen un alto poder antioxidante. Entonces eso lo que hace es retrasar el envejecimiento de tus células o protegerte contra agentes externos, pues. Entonces, sí, entonces y todo es eso, confiar de que es un alimento seguro porque realmente tiene todos sus requerimientos, están envasados al vacío, ¿verdad? Y con ese amor también que uno quiere también dar a todos los clientes. Y que los niños que coman sus frutas, o sea, realmente es como una manera muy, muy funcional para que puedan tener su carga de vegetales. Pero cuente, Yani, no, dígales que no solo son sopas, porque aquí hemos probado otros productos. Sí, también están sopas, que son casi 9 especialidades. Todos los vegetales que ustedes conocen y sobre todo los que se cultivan en El Salvador. Localmente. Exacto. Y también hay unas legumbres. Yo hablo de legumbres en este caso porque la principal en El Salvador siempre son los frijoles, pero están las otras opciones de proteína, en este caso de garbanzos y lentejas, que también es una buena fuente de proteína, ¿verdad? Y sobre todo es para variar también la dieta. Y los sabores. En una dieta saludable también es importante esa variedad, diversificar nutrientes. Entonces tenemos el guiso de lentejas primavera, que también está lleno de vegetales y tiene hongos, y nuestro famoso hummus de la casa. Delicioso, también. Que ese fue el que yo estuve picando. Delicioso, es que no hay otra palabra para ese hummus. De verdad lo que nos gusta el hummus es recomendadísimo, lo tienen que probar. Y una vez lo prueben, les van a encantar. Van a querer más. Van a seguirlo comprando. Sí. Entonces ahí están y también, bueno, que visiten también la página y que vean que hay diferentes opciones. Muchos de los productos están en nuestros puntos de venta, pero también algunos se hacen por encargo para que, como no tienen preservantes ni aditivos, entonces es mejor que se preparen como por encargo, ¿verdad? Para que todos los tengan como frescos y listos para consumir. Entonces, por eso se encargan con 2 días de anticipación. Y los demás sí están disponibles en estos puntos de venta que se los vamos a dejar también anotados. Sí, se los vamos a estar compartiendo. Y de igual forma, en la página de Instagram se pueden estar consultando y te das cuenta, Jess, todo lo que Yani ahorita nos ha explicado es una labor de educación alimentaria y nutricional. Sí. Porque estamos hablando cuáles son las características de la alimentación saludable, por qué consumir determinados alimentos, cuáles son los nutrientes que aportan, por qué estos nutrientes son importantes. Entonces, eso es lo que se busca potenciar o dar a conocer a las personas para que puedan tomar decisiones alimentarias conscientes e informadas. Entonces, por ello yo considero que la labor del especialista en nutrición a nivel de salud pública es fundamental. Relevante. Es fundamental porque estás haciendo un eco poblacional. Sí. Entonces, en ese sentido, yo
también quería preguntarle, Yanni, ¿qué oportunidades usted ve o existen para innovar en la enseñanza de hábitos saludables? Porque hay varios aspectos que las personas ya saben, ya conocen, pero también con Jessica lo hemos conversado y el tema de comportamiento y conducta es sumamente complejo. Y con Jessica también, lo habíamos dicho, de que puede ser que las personas sepan, bueno, sí, yo debo hacer esto porque me va a beneficiar, pero no lo hago. Sí. Entonces es como el conocimiento no es suficiente para modificar un comportamiento, un hábito. Entonces, ¿qué más se puede hacer para lograr pasar del nivel de sensibilización a acciones más sostenidas o pues tratar de facilitar pues esta adopción? Les voy a comentar como el tema de la experiencia sobre todo. Sí. Miren, yo creo que algo importante con todas las estrategias educativas o lo que yo creo que también incluso en la vida uno hace es el tema de realizar como un buen diagnóstico de todas las oportunidades que de pronto se pueda tener tanto a nivel individual, porque yo creo que también en el tema de educación alimentaria uno tiene que ver ese enfoque individual, pero también lo que podemos tener a nivel de población. Definitivamente uno puede decirles a las personas, miren, hagan esto, pero no conocemos también otras realidades, otros determinantes que realmente les puedan como ayudar o influir. Entonces, yo creo que esa ha sido como la experiencia que se ha tenido en diferentes proyectos, sobre todo cuando se quiere de pronto sí innovar, pero sobre todo cambiar el tema de comportamientos, actitudes y prácticas. A nivel comunitario, si no se tiene un buen diagnóstico, quiénes podrían ser los aliados también a nivel territorial, porque yo creo que también ahí va. El esfuerzo también para hacer una estrategia de educación alimentaria no tiene que ser solamente desde salud, sino que también tienen que haber otras áreas que puedan influir. Y quizás les pongo como un pequeño ejemplo. En uno de los proyectos se estaba realizando como esa mejora, se tenía una oportunidad de mejorar los menús en el tema de asistencia alimentaria en un proyecto donde solo se tenía una base que el proyecto daba, ¿verdad? De productos base. Entonces, si era necesario fortalecer a partir del diagnóstico del perfil nutricional de esa comunidad, era de que se tenía un menú, pero el perfil o la problemática nutricional era todo el tema de anemia, todo el tema de déficit de micronutrientes. Entonces, la anemia también tiene diferentes causas, no solamente es porque, exacto, no solamente es el hierro, el déficit de hierro, sino que también va otro micronutriente importante que es el complejo B, pero también puede darse, exacto, también puede darse por otra problemática en el tema de biodisponibilidad, en este caso. Exacto, tanto en mujeres, en edad fértil, niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Al identificar también todo eso en esa estrategia que no solo iba a dar un componente de alimentación, sino que tenía que haber un enfoque educativo. Había un problema también en el tema de agua en esa comunidad. El agua estaba contaminada, entonces por ende toda la población tenía un problema de parasitismo que les dificultaba de alguna manera alguna absorción de algunos nutrientes. Claro, sí. Entonces fue así de que toda esa estrategia se tuvo que abordar de manera intersectorial, ¿verdad? Interinstitucional para poder responder. Siendo así, digamos, también para fortalecer como ese menú en este programa era que necesitábamos poner más vegetales y frutas, pero también en esa comunidad como el agua estaba... ¿Cómo ibas a limpiarlo? O sea, ¿cómo ibas a asegurar que estos productos frescos iban a ser seguros si el agua estaba contaminada? Aunque fueran alimentos frescos y nutritivos, pero el agua con que se cultivaban, entonces estaba. Entonces fue así como hubo un abordaje, ¿verdad? En el tema educativo para la producción de alimentos, también el tema de recursos hídricos, todo el tema también de salud. Entonces ya sí fue como mucho más fácil hacer el tema educativo, pero sobre todo que la gente viera en esa estrategia que sí había como una integralidad y no mostrarles, porque yo siempre hablo
de que el tema educativo a veces se vuelve un tema más de temor, desde el miedo, enseñarle a la gente. Es como, no haga esto porque la consecuencia es esta. Exacto. Sí. Entonces, la alimentación saludable o las estrategias educativas, digamos, también a nivel poblacional, tiene que ser más en el tema de informar con evidencia, darle toda la información a las personas de que cuál es el beneficio de esos alimentos, más no poner en miedo, ¿verdad? O dar miedo de esos alimentos que están de alguna manera provocando, ¿verdad? O dando en el tema de alto consumo esta enfermedad. Sí, de hecho en psicología se conoce bien que la responsabilidad estimulada a través del miedo no es sostenible. Las personas pueden responder una temporalidad determinada, momentánea, ¿no? Pero es que luego se te va a olvidar en tu día a día, pero, o sea, no es sostenible porque no viene realmente a mostrar el otro lado. Claro. Este lado donde las personas accedan, entiendan, y a mí me gusta, Yanni, lo que está diciendo, porque creo que es una solución bien integral que pasa por muchísimas pequeñas facetas, pero es el conjunto de pequeñas cosas lo que al final van a llevar a un cambio, no solo el menú, ¿verdad? Aquí está el menú. Exacto. Vaya, aquí está y aquí se los dejamos, sino que es toda una serie de cosas interactuando para que esa información también pueda tener lugar y que la persona pueda entender versus estas elecciones y métodos también. Imagino, no es lo mismo venir y la fruta sin lavar, sin la fruta, sino que entender el recorrido de esa fruta también, de cómo llegó a tu mesa. Y en estas comunidades eso me imagino que es algo muy importante fortalecer. Claro. Sí, y para todo. Yo creo que también uno de los enfoques que yo creo que también como nutricionista aprendimos, porque eso de pronto es un tema que cuando yo estudié, de hace pronto, poco, sí, hace poquito, claro. O sea, no nos enseñaban, pero realmente toda la educación alimentaria viene como con diferentes enfoques también. Uno, el tema de experimentar. Yo creo que como todo el tema también de educación se debe de hacer, que las personas puedan experimentar todos los beneficios, ¿verdad?, que tiene el tema de la alimentación, practicar y que ellos mismos comprueben cuál es el resultado. Y de pronto sí, como la gente piensa también que todo este tema de cambios de comportamiento, actitudes y prácticas no es de la noche a la mañana. Algo que es importante a nivel de salud pública es que todas estas intervenciones tengan un tiempo estimado, no se hacen las estrategias en un año. Realmente para poder cambiar algunas acciones a nivel comunitario son máximo 5 años, pero por lo menos en 3 años ya se pueden haber cambios. Y algo que es importante, quizás yo siempre me enfocaría, digamos, en el donde se tiene como más impacto, quizás en el tema de las estrategias de educación alimentaria y nutricional bien formuladas integralmente, es en el tema de niñez y en el tema de jóvenes. Y no es que los adultos no podamos, pero sí hay una intervención que realmente irradia. Cuando se informa a jóvenes, cuando se informa a niños, la familia se irradia también. Entonces, estas estrategias, como les decía yo, formularlas a nivel integral, pero también que lleven una práctica, yo creo que es importante. Como decías, Jessica, no solamente de dar la comida, sino que las personas experimenten también cómo preparar en las comunidades. Hay muchas alternativas alimentarias que la gente a veces desconoce su uso o, digamos, también si desconocen de pronto ya se desfasaron porque se perdió el conocimiento de las abuelas y abuelos. Esas prácticas. ¿Verdad? Esas prácticas. Entonces, ¿cómo otra vez ponerlas en la mesa? ¿Cómo también darle esas opciones a las personas? Yo hablo siempre que hoy uno de los desafíos a nivel comunitario es también todo este tema del cambio climático, que hoy todos esos productos que teníamos con alto valor biológico hoy también se están perdiendo. Entonces ahora, ¿qué opciones les vamos a dar como especialistas en nutrición? Entonces hay que innovar, hay que facilitar, hay que hacer diferentes opciones para que también las personas puedan tener eso disponible. Pero sí, por lo menos en el caso, Sandrita, cuando hablamos de qué hacer, es el tema de innovación. Yo les decía con los jóvenes, el tema de educación alimentaria, me recuerdo que antes a nosotros nos enseñaban que se tenía que hacer por algunos métodos de dibujo
que la gente también de pronto tenían como dificultad de leer, entonces se tenía que hacer de diferente manera. Adaptarlo. Hoy creo que también toda la gente tiene acceso al celular, entonces cómo esa evidencia se transmite a mensajes educativos a través de estas herramientas tecnológicas. Exacto. Y más interactivo, ¿no? Más que antes interactivo. No estaba. O sea, y también cómo enseñarle a la gente también que la alimentación puede ser también más intuitiva, con una responsabilidad. Yo creo que tanto para jóvenes como a niños, cuando se da toda esa información, porque yo les decía, yo conozco jóvenes que han sido tan responsables con su salud, con su nutrición, que ellos mismos toman sus decisiones y enseñan a su familia, ¿verdad? Y no hemos hecho nada más que enseñarles cuál es el valor nutricional de esto, qué alimentos pueden ser, qué estrategias, cómo se ayuda y multiplica la educación alimentaria en otros jóvenes. Entonces han tomado sus propias decisiones y han hecho cambios a nivel de familia. Por lo menos yo les digo que yo me siento como orgullosa cuando me contaban algunas familias que decían, mire, yo no sé si me ha traído usted un problema o una solución, pero hoy mi hijo, en una familia casi de 10, que comían juntos un domingo, decía, hoy él ya no quiere que comamos una bebida oscura que tomaban siempre. Sí. Entonces hoy él hace, o sea, un chico que ya quería cocinar, o sea, tomó su decisión. Se descubren otras habilidades. Exacto. Entonces me decía eso la mamá, ¿será que me trajo un problema o de pero verdad? Qué buen problema. Exacto. Entonces, pero al niño nunca le dijimos, mire, esa bebida es inadecuada para ti o para tu familia, sino que le enseñamos todo el beneficio de dónde podía hacer las cosas. Él aprendió a hacer alimentos saludables, refrigerios saludables. Entonces, con la práctica, el contacto que puedan tener todas las personas, les digo yo, con los alimentos, con la alimentación, también da eso. Otro de las estrategias, yo creo que es el tema de la actualización también. O sea, yo creo que hay muchas herramientas ahora que tenemos que recurrir como educadores de la salud que somos, ¿verdad? Y que ya están también comprobados para que uno pueda cambiar hábitos también. Probablemente la programación neurolingüística, ¿verdad? Que se pueda tener. Otras herramientas también que sí están llegando, porque nosotros decimos por qué los alimentos ultraprocesados llegan tan profundo, ¿verdad? A tomar decisiones. Entonces también creo que esos elementos servirían también para poder cambiar hábitos alimentarios en la población. Y fíjese que todo esto que nos menciona, sí lo reflexiono porque pues yo tuve la oportunidad de conocer a Yani en el ámbito de proyectos y territorio. Entonces, esta experiencia que nos comenta resuena en mí porque sí, hemos estado en territorio, he conocido a estos jóvenes y sé de este efecto multiplicador que se genera. Y bueno, también esto de el uso de las herramientas que se tienen ahorita pues para llegar a más personas, y por ello creo lo conectamos con el podcast, porque nosotros lo que queremos es precisamente eso, educar, sensibilizar y trasladar esta información basada en evidencia para que precisamente la gente pueda ampliar sus criterios, su panorama y tomar las mejores decisiones y pues contribuir al bienestar, porque de igual manera hay como diferentes criterios y el uso de herramientas que también se puede hacer, pero todos con el objetivo de buscar el bienestar o hacer el menor daño posible, ¿te acuerdas? Y que a veces uno se sorprende, ¿no? Las personas tienen una capacidad, y yo siempre le he dicho, una capacidad de aprender, pero a veces ese aprendizaje no llega porque no hay los estímulos apropiados y adecuados, y sobre todo al alcance. Pero cuando uno logra, me gustó la palabra, ya ni estrategias, y una estrategia viene a partir de un buen diagnóstico, de considerar cuáles son los factores, las predisposiciones, es decir, tener como este mapa lo más completo para poder saber cómo accionar y cómo introducirse a una comunidad. Pero a mí siempre me ha sorprendido gratamente lo que una comunidad es posible de hacer y de aprender cuando realmente tiene la información
accesible, a su mano, que las personas la pueden hacer propia, la asumen, no es algo lejano, porque a veces la información puede estar ahí. Pero la práctica pero también, es lejano, es como que sí vinieron algunos promotores de salud, pero se quedó en eso, como llegaron a la comunidad, pero hacer que esa información llegue, se materialice y se materialice, sea operativizable para las personas que puedan decir, no, si ahora aprendí esto, y ponerlo a prueba, lo que me gustó que decía Yanni, ellos mismos someterlos a prueba. Eso yo creo que es de las riquezas que da el trabajo también cuando se está con comunidades y con proyectos, ver esos cambios territoriales y ver que las personas sí hacen esos cambios, pero hay que poder hacer que esta información, educación, que al final se termine en educación, sea accesible para las personas. Sí, y yo creo que también todo este tema de conectar a nivel educativo tiene que ver mucho también con la empatía, o sea, de verdad que conocer realmente cuál es esa realidad, las personas, por lo menos el educador, yo siempre me considero también una educadora en nutrición y alimentación, es así de que tenés que empatizar con la persona, saber que de verdad puede tener opciones, o sea, de verdad es así de que yo estoy aquí, entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Qué más podemos utilizar? O sea, y de verdad eso tiene que ver con conocer. Y lo otro, generar la experiencia, porque yo les decía, toda educación, o sea, incluso para niños y adultos es... En cualquier etapa. Tenés que moverte, o sea, nosotros en educación alimentaria tenés que tocar lo que tenés que aprender. Entonces, ¿Sí? Si quieren aprender de los vegetales, tienen que conocer a dónde están los vegetales que se cultivan acá, no en el supermercado, Sí. sino que vienen de la tierra. Entonces, los niños o niñas tienen que experimentar, jóvenes tienen que conocer y tocar. Lo otro es generar una experiencia, ya sea consumirlos y nosotros como especialistas darles esta experiencia de ver que hay diferentes opciones. Incluso hoy también no solamente el tema pedagógico, sino que también ahí va un tema más culinario que también entra otra especialidad, ¿verdad? Para mejorar la experiencia. Y lo otro es realmente darles también todo este tema de teoría, pero si ven la teoría queda como en un segundo abstracto. plano, hasta que la gente pueda experimentar. Y lo otro es eso, ver si realmente ha habido cambios de comportamiento. Yo creo que siempre a nivel educativo hay un porcentaje que experimenta y da ese cambio. de ¿verdad? ese salto a... Sí. Exacto, pero creo que la meta final es que la gente se haga muy responsable de sus decisiones, toda estrategia, ya sea de salud, de nutrición, que se pueda tener. Y también creo que una de las características que sí, yo creo que todo trabajador o trabajadora que está en la salud pública es el tema de ese compromiso, de poder, en este caso, buscar esas alternativas de verdad para hacer una diferencia en la realidad de las personas. Y es que al final también, Yanni, yo creo que usted dijo la palabra empatía y creo que es una palabra que usualmente la escuchamos en muchos contextos, pero realmente entender lo que implica a nivel conductual de un profesional de mostrar empatía para con otras personas es bien relevante porque es una habilidad al final, es aprender a cómo yo puedo posicionarme en esta realidad de otro y a partir de ahí generar herramientas para ayudar. Porque una cosa que es bien relevante es el hecho de saber que ninguna información puede ser lo suficientemente como abrumadora para no decir. Siempre hay una manera de darle el derecho a la persona de elegir una vez entiende la información. Entonces a veces podemos decir, ay no, pero ¿qué van a entender estas personas que yo voy a venir? No, es realmente una postura de, bueno, voy a buscar la forma de facilitar que la persona logre comprender. A lo mejor no va a ser la manera más técnica, pero sí saber que no se puede considerar la información tan abstracta como para no poderla comunicar. Siempre dejar ese derecho de poderla llevar. Y yo siempre lo he dicho a nivel de psicología, ese es un gran reto, hacer que el aspecto académico no solo quede en lo académico, sino que llevarlo donde en verdad ese conocimiento, esa información puede hacer la diferencia. Y ese no es un reto tan sencillo. Entonces, la palabra empatía que usted mencionó me parece que cabe mucho en este trabajo que realizan realmente como nutricionistas en salud pública, pero es entender que es esta habilidad, ¿no? Es una forma conductual de posicionarte en esas realidades, poder
entender y poder sobre todo buscar las herramientas para que esa información sea para la persona manejable, digerible, que le entienda. Me gustó lo de generar experiencia. Yo creo que generar experiencias intencionales, es decir, sabes por qué querés llevar a estas personas a esta experiencia. Y como les decía hace un rato, es sorprendente que las personas reaccionan a eso. Es que a veces son estos aspectos sutiles, ¿no? De tú vas como profesional y tenés un protocolo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno tiene un protocolo de acción, ¿verdad? Y tenés, primera fase se va a trabajar esto, segunda fase esto, y el cierre esto. Pero el reto es que vos podás ver a la población, ver a las personas y no hacer que las personas entren en el protocolo, sino vos tener la habilidad como profesional de hacer que ese protocolo pueda ser reajustable, adaptable y sobre todo que funcione con esas personas, que a veces, pues sí, ¿verdad? Ahí está realmente lo difícil. Entonces yo creo que el trabajo que hace como nutrición en salud es sumamente importante. A veces como iniciamos hablando, solo pensamos en la nutrición un poquito más clínica, pero no, también está esta área que es un trabajo altamente relevante. Y a mí en lo personal no he hablado tanto en este episodio porque estaba comiendo. Esa fue la estrategia que trajo Yanni para que yo guardara silencio. Así que ya lo relevé. Hummus ya no hay. Entonces, pero realmente el episodio anterior, que también estuvo nuestra invitada Sandra, ahora con usted, Yanni, son muy enriquecedores. Yo siempre lo digo, a veces desconocemos tanto y qué bueno que no tengamos que saber de todo porque siempre hay un profesional especializado para orientarnos y educarnos. Pero qué información más valiosa, Yanni, y qué bueno que se animara a venir con nosotros a traernos estos productos, sensato, pero también a compartir esta información que es relevante. Sí, y saben de que, miren, a nivel educativo, gracias, porque les ha encantado el hummus. Porque he estado callada comiendo. No, dígalo ya. saben que algo que es importante es que también, yo siento que a nivel nutricional también y el tema de salud pública ya hay herramientas validadas para población. Y bueno, yo siempre les digo yo todo este tema de huertos escolares, también hoy que hubieran huertos universitarios. Sí. Todo el tema de talleres de cocina. Sí. O sea, de verdad, niños y niñas tienen que experimentar. Que se retomaran. Que se pudieran retomar prácticas en cualquier condición, porque yo les decía que en salud pública uno adapta hasta cocinas para poder enseñarles a la gente donde no hay condiciones, ¿verdad? Entonces, pero que la gente pueda tener esa experiencia, entonces creo que es fundamental. Y entonces hay estas estrategias ya validadas de educación, ¿verdad? Que se pueden retomar en cualquier entorno, pero sobre todo que se están realizando como a nivel regional y nacional. Lo otro es que, esta persona también que trabaja en salud pública, yo les decía, tiene tantos retos. Sí. Lo otro también es un reconocimiento importante. A veces los recursos que están en salud pública a veces no son tan reconocidos y tiene que ver también el tema de remuneración, ¿verdad? Y porque pasan muchas limitaciones también en cuanto a recursos por todo ese tema de los traslados. Pero yo creo que esa adaptación es importante también reconocerlo y validarlo en algún momento. Y lo otro es que la gente también está cambiando, toda la población está cambiando y yo creo que esos retos que ahora de alguna manera nos podamos plantear, bueno, al final por donde hay que movernos, de pronto ya lo que teníamos en lo que nos enseñaron en la universidad, esto ya no va. Sí, ¿verdad? Se va quedando obsoleto, desfasado, sí. Exacto, entonces poder actualizar e innovar, de verdad que en el tema tecnológico está de verdad haciendo hoy ahora con la inteligencia artificial. Sí, creo que también tenemos que ver cómo también nos ponemos al día, ¿verdad? Sí. Y generar como todo eso, de verdad. Y no es que le estemos dando la tarea a otros, sino que de verdad que si ya están también en aprovechar el recurso. Aprovecharlas y hacerlo porque ya se validó, se validó y dijeron que sí está funcionando. Esa palabra es clave, ya hay una validación. Yo a veces digo, es que a veces no hay que inventar. Sí, pero hay que saber cómo y cuándo, ¿no? Porque a veces hay cosas que ya están. Me gustó cuando empezamos que usted decía, hay un cambio a nivel
global. O sea, realmente a veces tenemos que saber cómo adaptar ciertas herramientas, pero ya a veces ya están un poquito más fáciles. Y eso también es importante tomarlo en cuenta de qué se puede hacer, cómo lo podemos adaptar a nuestra población. Sí, a nuestro contexto y entorno. Sí. Y pues la verdad que agradecerle, Yani, porque la conversación fue muy enriquecedora. Es además de conocer esta labor de la cual yo me siento muy orgullosa. Y sí, muy, muy feliz porque recordaba estas experiencias, todo el trabajo pues que los especialistas realizan y que es una labor que debe reconocerse más, y yo creo que por eso este espacio es oportuno, porque hay que dar visibilidad a lo que se hace y agradecerle por estar aquí con nosotras, por compartir con los productos estas sopitas. Sensato, que ahí los vamos a poner en las publicaciones para que puedan conocer a dónde encontrarla, cómo probar lo que nosotros este día hemos degustado. Así que invitarles a escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Deezer y a través de YouTube también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.